Moon.exe, ese minijuego con estética retro dentro de Secret of the Mimic. De seguro que en tu primera partida lo probaste solo por unos minutos y te quedaste con esa sensación de ¿qué es esto? ¿Qué me está intentando decir? Y la verdad es que no eres el único, pero ¿y si te digo que este minijuego es mucho más de lo que parece? En mi último video hablamos de él muy por encima, y me quedé con las ganas de indagar sobre él a fondo, porque si les soy honesto, tras investigarlo y analizarlo capa por capa, he descubierto que Moon.exe no es un simple extra, es una pieza clave, una auténtica joya escondida que la mayoría de nosotros hemos pasado por alto. Así que en este video vamos a adentrarnos en lo más profundo de este minijuego, a ver qué lo hace tan especial, por qué su diseño y jugabilidad resultan ser tan envolventes, y cómo algo que parece tan simple puede esconder tantísimos detalles que no conocías. ¿Están listos? Pues vamos a ello. Moon.exe es un minijuego con estética retro que se presenta como un programa dentro de la Terminal Helper. Su estilo visual está inspirado en la computadora Apple II de los años 70. ¿A que no sabían eso, no? Además es de fácil acceso, ya que puedes ejecutarlo desde diferentes puntos dentro de la Morris Custom Manor, sin necesidad de cumplir condiciones especiales, más allá de una en particular que ya hablaremos en un momento. Al ejecutarlo se abre una aventura controlada por texto, pero en lugar de escribir comandos, el juego ya tiene respuestas pregrabadas que te van guiando. Lo interesante es que este minijuego no está aislado, está conectado con tu progreso real en Secret of the Mimic. Los coleccionables que vas reuniendo durante el juego principal se integran en Moon.exe, y si logras conseguir los 25 podrás completarlo y desbloquear el final secreto. En esta aventura comenzamos en una habitación con todas las salidas cerradas, escapamos por una ventana y llegamos a un bosque y una cueva. Si intentas entrar a la cueva de inmediato, Moon te detiene y te manda de vuelta a dormir. Así que nos adentramos en el bosque, donde conocemos a un búho bebé. Mientras exploramos encontramos lugares extraños, como una estatua de una pareja de boda, una tienda de costura en ruinas, un lago, solo por mencionar algunos. Eventualmente llegamos a una cabaña escondida en lo profundo del bosque. Allí vive una anciana que se hace llamar San, o Sol en español. Ella nos pide reparar 3 máscaras, la del oso, la del zorro y la del conejo. Si lo logramos nos entregará la máscara del búho bebé. Al ponérnosla podemos entrar a la cueva, pero el búho desaparece. Dentro de la cueva Moon nos ve con la máscara y comienza a llorar. Jaja, pendejo. Más adelante hay una estatua del búho con un texto que dice: lo traerás de vuelta, cueste lo que cueste. La cueva está llena de ruinas, estatuas rotas y proyectos incompletos. Al final encontramos una estatua sin cabeza ni brazos, la reconstruimos y así nace Moon. Canta, renace y la pantalla se desvanece en blanco para luego aparecer en el show de bienvenida de la Morris Custom Manor. En esta segunda parte del minijuego recorremos habitación por habitación recreando la historia de Secret of the Mimic, pero con un giro. Esta vez no derrotamos a los animatrónicos, en su lugar les ayudamos, les damos lo que necesitan para que puedan encontrar paz. Bueno, todos menos Jackie, que termina siendo absorbida por unas botas de lluvia. Sin duda, el momento más XD de todo el juego. Big Top, Dolly y Chica, en cambio, sí logran resolver sus conflictos. Y hay un momento clave cuando le damos el libro de boletos del Falfest a Big Top, quien dice: este es, aquí es donde se fue Sol, dejándolos atrás. Al final llegamos al cuarto de David, colocamos sus 3 regalos de cumpleaños en 3 cofres, abrimos la puerta del armario y mejoramos nuestro data diver dentro de Moon.exe. Esto nos permite hablar con Sam una última vez. Ella nos dice: has encontrado mis regalos, has completado mis tareas, ahora recibirás tu recompensa, úsala para traerlo de vuelta, todo está en tus manos. Y así obtenemos el permiso glitcheado, que nos da acceso a varias puertas secretas en la mansión de Edwin, y con eso desbloqueamos el final secreto. Todo esto que mencioné es solo lo que ocurre durante el minijuego, pero Moon.exe esconde un trasfondo mucho más interesante que conecta con la historia general de Secret of the Mimic. Según teorías y especulación de la comunidad, este minijuego sería una simulación o escenario ideal creado por M1, mostrando lo que ella desearía que hubiera pasado. En este contexto, el búho bebé representa directamente a David, mientras que Sam, la anciana del bosque, sería la propia M1 o Fiona, guiando al jugador, que representa al endoesqueleto Mimic con un nuevo programa que no es M2 a través de una narrativa simbólica. Moon por su parte representaría a Edwin Murray, el creador que intenta mantener el sistema bajo control y contener a Mimic. Cada vez que cometemos un error, Moon nos obliga a dormir reiniciando el ciclo. Y afortunado, porque si fuera yo me caen a palazos. El momento crítico es recibir la máscara del búho bebé, lo que en la alegoría significa que Mimic recibe la personalidad de David o M2. Tras esto, Edwin se entristece y se rinde, permitiendo el acceso a la fábrica o en este caso a la cueva.
Cuando reconstruimos la estatua final, no solo recreamos a Moon, sino que el juego nos dice, eres Sol y Luna. Esto simboliza que Mimic con el programa M2 se ha reconstruido a sí mismo como una nueva entidad, un hijo simbólico que combina aspectos de ambos progenitores, Fiona y Edwin. La segunda mitad del minijuego, donde ayudamos a los animatrónicos, representa en la visión de M1 cómo su hijo M2 repararía el daño y encontraría paz para todos. El final culmina con la liberación de M1 de su prisión digital Mexes, completando su fantasía de reunión. Todo esto, claro, es solo especulación, no hay confirmación oficial, pero los detalles, los diálogos y la estructura del minijuego apuntan a que Moon.exe es mucho más que un simple extra. Es una ventana al deseo frustrado y la tragedia de M1 por recuperar a su hijo, y probablemente una posible pista de lo que podría venir en futuras entregas. Más allá de lo que Moon.exe pueda representar a nivel narrativo, lo cierto es que como minijuego tiene varios elementos que lo hacen destacar por sí solo. Desde su estética hasta su jugabilidad hay decisiones muy bien pensadas que lo convierten en una experiencia única dentro de Secret of the Mimic. Uno de los aspectos más llamativos, por ejemplo, es lo inmersivo que resulta. Desde el momento en que entras, la curiosidad te atrapa. Vas navegando entre opciones, descubriendo lugares y preguntándote constantemente qué pasará al final. Es tan envolvente que te desconectas por completo de la experiencia principal. Literalmente parece que entras a otro universo, y al volver se siente raro, como si hubieras estado hipnotizado por aquella pantalla verde. Fácilmente puedes pasar varios minutos dentro del minijuego sin darte cuenta, intentando avanzar y descifrar qué hacer, y eso sin duda lo hace destacar. Otro punto fuerte es su estética retro. Como mencioné antes, Moon.exe se inspira en el estilo visual de la Apple II, colores monocromáticos, escenarios simples pero con personalidad y una interfaz que parece sacada de otra época. Lo interesante es cómo ese estilo minimalista se combina con los objetos clave del juego principal. Los coleccionables que tienen colores más marcados contrastan con el entorno y se vuelven fáciles de identificar. Es una decisión visual muy acertada que aporta estilo y funcionalidad. En cuanto a jugabilidad, lo que más destaca es la libertad que ofrece, ya que a diferencia de otros minijuegos de la franquicia donde estás encerrado en un escenario con una mecánica fija, aquí puedes explorar diferentes zonas, el bosque, la cabaña, el lago, la cueva, cada una con sus propias interacciones. Puedes tomar decisiones, evadir enemigos, abrir caminos nuevos y todo eso sin perder el hilo narrativo. Incluso el hecho de que puedas girar tu perspectiva y ver a tu alrededor le da un toque de exploración que se siente muy fresco. Y claro, no podemos dejar de mencionar el trasfondo. Moon.exe no es solo una aventura extra, sino una alegoría de lo que M1 desea que ocurra, recuperar a David y reconstruir a Mimic. Todo lo que vemos en el minijuego tiene un peso simbólico, y aunque no está confirmado oficialmente, las teorías de la comunidad le dan un nivel de profundidad adicional que lo hace aún más interesante. Por último está el tema de los coleccionables. El hecho de que Moon.exe solo se pueda completar si tienes los 25 coleccionables de Secret of the Mimic lo convierte en una extensión natural del juego base. No es un contenido aislado, sino una recompensa por explorar a fondo, y eso genera un suspenso increíble, porque sabes que cada objeto que encuentras te acerca más al final del minijuego, y a descubrir qué está pasando realmente detrás de todo esto. Y si todo esto ya parece interesante por lo que representa dentro del juego, también vale la pena preguntarse qué tanto podría influir en el futuro de la franquicia, porque Moon.exe no solo destaca por lo que es, sino por lo que este podría inspirar en próximas entregas. Desde aquí surge una incógnita inevitable: cómo estas ideas podrían repercutir en futuros minijuegos de la franquicia. Como ya todos saben, los minijuegos, especialmente los del estilo retro, son una pieza clave en los juegos de FNAF, son parte vital de su esencia. Durante los primeros años de vida de la saga, estos minijuegos nos contaron gran parte del trasfondo e historia, incluso más que el gameplay principal. Se volvieron un elemento icónico y conmemorativo cuando hablamos de 5 noches con Alfredo. Y aunque es cierto que hoy en día los minijuegos ya no parecen tener el mismo impacto que antes por la presencia de cinemáticas, diálogos o incluso los propios libros, el hecho de que se sigan incluyendo en los nuevos títulos me parece un detalle que se ha cuidado muy bien. ¿Qué sería de FNAF sin sus clásicos minijuegos? Más allá de la nostalgia, lo que realmente me gusta es el hecho de que se sigan explorando formas creativas de implementar este recurso. Ya vimos cómo Princess Quest se volvió completamente VR en Hell Wanted 2, y ahora al ver algo como Moon.exe no puedo evitar preguntarme qué ideas interesantes podríamos ver en futuras entregas. Moon.exe en lo personal me parece un excelente minijuego, no solo porque su estética encaja perfectamente con la ambientación de Secret of the Mimic, sino también porque se atreve a explorar una parte muy importante del trasfondo del juego, y a ofrecer ideas frescas que nunca habíamos visto antes en la saga.
Ojo que con esto no estoy diciendo que el Moon.exe sea el mejor minijuego de todos, por supuesto que no, pero sí creo que vale la pena reconocer sus puntos destacables. Y sí, sé que parezco sobrevalorarlo un poco y que quizás no es para tanto, bla bla bla, pero con detalles así de interesantes no me puedo quedar callado. Además, esto es solo mi opinión, si no coincides no hay problema tampoco. En fin. A lo largo de este video vimos cómo Moon.exe logra destacar como minijuego por su estética retro, su jugabilidad libre, su conexión con el lore y su integración con los coleccionables del juego principal. También exploramos su posible trasfondo y cómo sus ideas podrían influir en futuros minijuegos de la franquicia. Más que un simple extra, Moon.exe demuestra que aún hay espacio para innovar dentro de las fórmulas clásicas de FNAF. Y si este minijuego logró tanto con tan poco, ¿qué tal si Moon.exe no solo fuera una excepción, sino el comienzo de una nueva forma de contar historias en FNAF? Recuerda que siempre puedes dejar tu opinión en los comentarios. También puedes dejar tu like y apoyar el canal con tu suscripción. Además, les notifico que he habilitado mi Discord para quien desee contactarme o simplemente charlar conmigo, con gusto lo puede hacer. Muchas gracias a todos y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.